Bendiciones a todos mis queridos hermanos, amigos que nos están mirando y escuchando. Agradezco a Dios también por esta oportunidad valiosa que me da para exponer la palabra y por qué no a los padres de la casa también porque han confiado aquí en su servidor. Y hoy día vamos a referirnos a un tema que le he titulado Hijos confrontados. Bueno, usted dirá por qué eligió el tema, porque bueno, en la Biblia también hay ciertos pasajes que hablan de la confrontación de padres contra hijos. Y de este tema vamos a ver hoy día. Inicialmente me voy a referir al mundo laboral. Ustedes ven que aquí en el país y en todas partes del mundo la competitividad está muy alta. Entonces la gente tiene que esforzarse para desempeñarse mejor y ganar una buena remuneración. Entonces en el mercado laboral, cuando usted accede a las empresas, tanto públicas como privadas, usted tiene que firmar un contrato, tiene que firmar un documento. Puede ser un contrato a plazo fijo o puede ser un contrato abierto. Y si tiene usted la suerte, le da un nombramiento. Le comento algo de mi vida personal, un poco de testimonio que les voy a dar. Mi padre, que en paz descanse, fue un hombre muy visionario, muy emprendedor, muy empresario. A pesar del poco conocimiento académico que tenía, emprendió en las empresas. Y cuando ya tenía yo una edad como tenía ya mis 18 años, pasaba a la universidad, mi padre me dijo, bueno, ¿y qué vas a estudiar? ¿A dónde vas? Porque él únicamente había estudiado la escuela. No te puede ayudar, dijo, no tengo conocimiento, pero te puede ayudar guiándote y diciéndote qué es lo que tú quieres. Yo dije, papá, quiero estudiar economía en la Universidad Católica. No me importa cuánto vaya a pagar, pero quiero que te capacites. Y me estoy acordando también que el Señor quiere que su pueblo se capacite, que su pueblo adquiera conocimiento, que no nos quedemos en ignorancia. Y me capacité. Y después de un tiempo, ya cuando estuve en tercer semestre, veía ya que mis compañeros estaban con sus corbatas, con sus ternos. Yo les miraba y yo solamente estaba estudiando y me dijeron, Víctor, ¿por qué no trabajas? Es bueno que recibas dinero, porque el dinero nos ayuda para algo. Y se me prendió el foco. Una luz se me prendió y escuché por ahí que en el Banco Central necesitaban jóvenes para la área de economía, de estudios fiscales. Ingresé la carpeta. ¿Y qué creen que pasó? A la vuelta de 3 semanas, estando yo en un intervalo de clases, un compañero, Edgar González, me recuerdo, melenudo, medio hippie, se me acercó y me dijo, Víctor, ¿nos quiere estar aquí? Digo, sí. Éramos totalmente opuestos, yo de pelo corto, el pelo largo, usaba suecos, unos zapatos de madera con unas medias blancas y me dijo, hemos sido aceptados para ingresar al Banco Central del Ecuador y estamos con nombramiento. Tuvimos un nombramiento de la noche a la mañana, cosa que ahora no pasa, ¿no? Generalmente la gente que se capacita tiene que luchar muchísimo para que le den un nombramiento. ¿Cómo lo hacen? Con niveles académicos, con puntos por experiencia, y después acuden al concurso de libre nombramiento y libre remoción. Y de ahí van los puntajes. Si es que no hay la mano negra, por cierto, uno pasa tranquilamente y va. Pero en ese entonces la bendición y la mano de Dios estaba sobre mí. Y ya cuando estaba en tercer nivel, ya era un servidor público del Banco Central del Ecuador, una de las instituciones más grandes y prestigiosas del Ecuador, que le daba a usted todo. Y si usted tenía el título de profesional, le decía, ¿a qué universidad del mundo quieres irte? ¿Quieres irte a la Sorbona de París? ¿Quieres irte a estudiar en Harvard? ¿A dónde quieres? Y yo me la perdí. ¿Sabe por qué me la perdí? Porque no tenía el título que me acreditaba como profesional. Pero el mundo da las vueltas. Y en Dios es diferente también. Dice que nosotros fuimos engendrados antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Nuestro Padre Espiritual ya nos engendró. Somos simiente suya, pueblo escogido. Y nos engendró y vinimos a la tierra y nacimos en el vientre de nuestra madre. Y con la ayuda de nuestro Padre. Pero ¿sabe una cosa? No nacimos por nacer. Tuvimos un propósito en esta vida. Y ese propósito usted y yo debemos procurar e investigar cuál es nuestro propósito en esta tierra. Y le cuento, yo me he demorado mucho en ese propósito
porque no he dado prioridad a las cosas de Dios. Si usted no da prioridad a las cosas de Dios, usted se estanca e irá a la tumba sin haber cumplido su propósito. Pero he ahí, usted tiene que despertar. Despierta Espíritu Santo del espíritu de la persona que está dormida, para que en esta hora y en este tiempo encuentre su propósito aquí en la tierra para el cual fue diseñado. Y nos vamos a remitir hoy día, queridos amigos y hermanos, a 1 de Samuel. Samuel nos está hablando también de alguien que tenía un propósito y era el sacerdote Elí. ¿Sabe que cuando usted tiene un propósito y una asignación, usted desempeña según la voluntad del Padre que lo escogió? Usted puede ser un sacerdote, puede ser un ministro de Dios como un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor. Puede ser un diácono, o un servidor, cualquiera que vaya a estar a la puerta. Pero lo importante es servirle a Dios con el corazón dispuesto. Y absolutamente todos somos importantes en las manos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y para el Señor todos, absolutamente todos, somos valiosísimos. Y en ese contexto, Dios eligió también al sacerdote Elí, un siervo de Dios que estaba dispuesto a servirle a Dios en sus inicios. Pero algo pasó. Y hubo un decreto de parte de Dios que fue enviado a un profeta. Así como cuando mandan los presidentes los decretos de emergencia o los decretos de cambio de mando a las autoridades ministeriales, aquí hubo un decreto que nos vamos a poder mirar. Y dice en 1 de Samuel 2:27 al 29, que por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, mire, estaba remitiéndose a la historia, estaba hablando nada más y nada menos que del sacerdote Aarón. No se sabe, la historia no nos cuenta cuántos años transcurrieron desde el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Elí, pero hubo muchas generaciones de sacerdotes que pasaron. Entonces estaba haciendo un recuento y dice: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, ciertamente me manifesté a ellos. ¿Sabe cómo se manifestó? Como libertador de su tierra, del pueblo de Israel, porque el Señor es libertador. No solamente liberta la parte física de su pueblo, sino liberta la parte del alma y la parte del espíritu. Solamente tienes que estar dispuesto. Y de entre todas las tribus de Israel, los escogí para que fueran mis sacerdotes. Un sacerdote es un siervo escogido para que sirva entre el pueblo y el Señor. Recibe las ofrendas de toros, recibía en esa época las ofrendas de vacas, recibía todos los carneros que eran ofrecidos por expiación del pecado y por agradecimiento que daba el pueblo en la casa de Dios, en el tabernáculo mismo, donde estaba la presencia misma del Señor. Entonces, ese sacerdote tenía la función de ofrecer holocaustos sobre el altar del Señor, y quemaban inciensos y llevaban el efod en su presencia. El sacerdote estaba perfectamente trajeado con un lino fino, blanco y resplandeciente, y con un efod, con un pectoral que tenía unas piedras preciosas, nada más que eran 12 piedras preciosas, representando a cada una de las tribus de Israel. Y el sacerdote pertenecía a la tribu de Leví, una tribu muy preciosa que estaba al servicio de Dios. Dice: además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas quemaban en honor al Señor. Eran partícipes también de las ofrendas de grano y las ofrendas de todo lo que recibían. Entonces ellos no tenían tierras, pero recibían beneficios de parte del pueblo que el Señor había asignado. Y aquí viene un interrogante, aquí viene una pregunta y le dice: ¿por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que hoy he ordenado realizar? ¿Por qué han despreciado?
¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Aquí hay una situación, queridos hermanos. Se ha dejado la presencia del Señor. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, no conocían a Dios, no conocían la presencia ni los rituales establecidos por el sacerdote. Eran impíos, quiere decir que desconocían, no tenían la visión. Cuando usted desconoce algo, tiene que apersonarse. Y son de los asuntos del Señor, tiene que preguntar cuáles son mis funciones. En el mundo secular, cuando usted adquiere un cargo de director o de supervisor o de otro nivel, lo primero que tiene que hacer es actualizarse en los conocimientos. Tiene que acudir a un manual de funciones. En el manual de funciones le indican cuáles son las actividades que usted debe cumplir, cuáles son sus deberes, sus responsabilidades y también sus derechos. Y en este campo sacerdotal también hay un manual llamada la palabra, llamada la Biblia, que es un manual de instrucciones, donde están los principios, donde están los mandatos, donde están las leyes y reglamentos por las cuales deben ceñirse todo tu pueblo, todo su pueblo, y en especial también los sacerdotes, aún más, deben ser conocedores de la parte ceremonial. Y no solamente eso, lo más importante de todo es tener una comunión con el Señor. Pero ¿sabe qué? A veces somos neófitos. A veces, como dicen nuestros apóstoles, no tenemos sino el espíritu dormido. El espíritu estaba muerto en estos personajes. Sus oídos espirituales estaban sellados. Sus ojos espirituales estaban tapados. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que nuestros oídos se destapan. Nuestros ojos espirituales se abren para mirar las cosas que no tiene preparado el Señor. Nuestro vientre espiritual se despierta. Un soplo del Espíritu Santo llega a tu vientre espiritual para que te despiertes, para que se despierte su espíritu, como decía el apóstol Sojo. Se te despierte el espíritu para escuchar y atender las cosas que el Señor tiene programado y se preparado para ti. No tengas las cosas del Señor en poco, porque el Señor te pedirá cuentas de lo que hagas, igual que a mí, y de lo que dejemos de hacer. Pero si estamos enmarcados en lo que el Señor nos pide, recibiremos cosas grandes de parte del Señor, porque sus promesas son grandes y eternas para lo que Él les ama. Cosas que oído no vio y oído no oyó son las que tiene preparada el Señor para los que le aman, para que les tienen en buen concepto. Por lo tanto, continuando con esto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Quiere decir a perpetuidad. Quiere decir que esta orden sacerdotal, esta función sacerdotal iba a darse de generación en generación. Que una vez muerto Elí, iba a reposar en manos de Ofni y Fines y las siguientes generaciones hasta que el Señor venga. Ese era el gran beneficio de estar en la misma presencia del Señor, recibiendo y estando al tanto de todo lo que sucede en el pueblo de Israel. Pero más ahora, ahí viene un juicio, una sentencia. Ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Honra, la honra es todo. Yo me lamento mucho no haber honrado a mis padres como se merece, como se habían merecido. Me dieron todo. Pero yo más me dediqué a mis amigos, a mis amigazos, entre comillas, y no les honré como ellos se merecían, no les agradecí, no me incliné ante ellos, no les di un beso, no les abracé por todo el esfuerzo que ellos hacen cada día por usted. Si usted tiene su padre, su madre, aún con vida, es tiempo de que usted le honre,
les honre por lo que han hecho. Y así no hayan hecho mucho por usted, pero basta que le han dado la vida para que usted les honre. Lléveles un presente, lléveles un perfume, lléveles un halago para ellos. Invíteles a una comida y diga cuánto les ama, cuánto les anhela y cuánto les agradece, porque parte de la formación también se debe a ellos. Parte de su cuidado también se debe a ellos. Hay que ser gratos en la vida. Recuerde que la palabra dice, el Señor dice, yo honraré a los que me honran. Así es que vamos más bien tomando la parte positiva de esta palabra para que sirva para edificación de nuestras vidas y para que sirva para edificación de iglesia. Y ahí viene una sentencia fuerte y dice, aquí vienen días en que cortaré tu brazo. Y el brazo de la casa de tu padre significa que el sacerdocio iba a ser cortado de ellos. Ya no iban jamás a tener la unción sacerdotal. Y ahí van a ser despojados de su título que el Señor les había concedido desde la eternidad. Asimismo, en este mundo que tenemos ahora, hay muchos casos en los jueces que han dado el brazo a torcer y se han desviado no por el derecho, sino por la parte izquierda, y sus nombres han sido envilecidos y han sido manchados. El Señor te dice, no manches tu nombre, manténlo limpio, porque muy honroso es el nombre de la persona sin mancilla. Más valioso es el nombre de la persona que el oro y la plata mismo que tengas tú. Cuida tu imagen, porque a imagen de Dios fuiste concebido. A imagen y semejanza de Dios fuiste concebido. Tú y yo lo hemos sido así. Y verás, dice competidor en el tabernáculo. Cuando dice competidor, significará que alguien vendrá a sustituirte, a reemplazarte a ti en todas las cosas que hiciere bien a Israel, y en ningún tiempo habrá viejo en tu casa. ¿Qué significa eso? Que va a haber una generación nueva que se levanta. Ahora mismo se ha profetizado y se ha declarado que generaciones nuevas vienen a esta casa. Generaciones de niños, generaciones de jóvenes que están entendidos en las cosas de Dios, que tienen un espíritu despierto. Están corriendo la carrera apresuradamente en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no tienen prejuicios. ¿Por qué? Porque creen en la palabra tal como es. Y eso es. Y dice, y no te cortaré de todo el varón de mi altar, no te cortaré del todo, dice el Señor, para hacerte marchitar tus ojos e hinchir tu ánimo de dolor. Mas todas las crías de tu casa morirá en edad varonil. Significa que morirán temprano. Y yo me estaba remitiendo, ¿no?, a la palabra que dice, y serán por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Esa fue una sentencia, ese fue un veredicto que fue llevado por un profeta. Recuerde que el profeta es el mensajero mismo de Dios, que lleva la palabra enviada de Dios y se proyecta un futuro. Puede ser un futuro cercano, puede ser un futuro lejano también. Pero lo que dice el Señor, eso sucederá, eso pasará. Y dice la palabra que entraron en batalla el pueblo de Israel con los filisteos. Y aconteció que los filisteos derrotaron a los israelitas y mataron 35,000 israelitas. Y dentro de esos 35,000 israelitas, ¿saben quién murió también? Los hijos del sacerdote Elí. Ofni y Fines murieron ese día, los dos murieron. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que los filisteos llevaron en sus manos el arca del pacto. Dejaron que se llevaran el arca del pacto, lo más precioso, la presencia del Señor misma se fue de ellos. Ya no tenían la presencia de Dios. La visión misma de Elí había desaparecido. Dice que estaba viejo y sin visión. Significa que no había visión en su casa.
Si usted no tiene una visión, si usted no sabe a dónde ir, si no sabe la esencia misma y la visión de la casa, tiene que procurar aprender, porque somos un pueblo elegido, somos un ministerio apostólico, profético, ministerial y pastoral, en donde tenemos que, ¿sabe qué? Tenemos que luchar por las almas, aquellas almas que necesitan que nosotros les hablemos de la palabra. No nos quedemos solamente con ser oidores, sino debemos ser hacedores de su palabra. Entonces, regresando acá, diría que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grave, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No menosprecie las cosas de Dios, no menospreciemos las cosas de Dios, por más pequeñas que sean. No menospreciemos los cargos que nos han asignado aquí en la casa del Señor, por más pequeños que sean, porque para el Señor son grandes. Y Él algún dato nos medirá. Y si usted no puede, si usted no sabe, pida asesoría, empápese de eso y sobre todo, establezcamos una comunión con Dios en oración, búsqueda y súplica en el Espíritu, porque Dios opera en espíritu y verdad. ¿Y sabe cómo se ganan las batallas en nuestra vida? No es con espada, no es con ejército, más bien es con su Santo Espíritu. Hoy busquemos el Espíritu de Dios para ganar las grandes batallas que enfrentamos en esta vida y no perdamos de vista la presencia de Dios como se perdió en esa ocasión el arca del pacto. Se perdió la presencia misma del Señor en ese pueblo, en esa casa. Porque cuando el sacerdote ha pecado y ha dejado a un lado las cosas del Señor, tiene un impacto gravitacional, tiene un impacto generacional, afecta a las generaciones y afecta a todo el pueblo. Todo el pueblo, ¿sabe qué? No tiene el manto ni la cobertura de protección del Señor, ni tiene la victoria dada por el Señor. Porque cuando una persona está ciega, cuando una persona está apartada de los caminos del Señor, no tiene refugio ni amparo y fortaleza en Dios. No tiene una guía. Cuando David consultaba a Dios y decía, Señor, es que me podré enfrentar a los moabitas, es que me podré enfrentar a los filisteos. El Señor le daba carta abierta y le decía, enfréntate porque la victoria estará en tus manos. ¿Y aquí cómo iban a acudir? Si estaba todo negro, si estaba todo oscuro, si todo estaba en tinieblas. Entonces tenemos que cuidar nuestra imagen. Había una palabra que le dijo Elí a sus hijos, porque Elí sí conocía, estaba viejo, sí, pero tenía sus sentidos humanos, digamos así. Tenía conocimiento por él mismo y por la gente que hablaba. Y les dijo a sus hijos una vez en una reunión, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Hay juicios que vienen, hay juicios que son largos, otros juicios que son cortos, dependiendo si son juicios civiles, dependiendo si son juicios penales. Pero estos juicios son muy delicados. Estas cosas de Dios son muy delicadas, porque viene un juicio, dice, aparte. Son juicios muy diferentes a los juicios que emiten las autoridades. Las autoridades juzgan a veces parcialmente o imparcialmente, según los intereses que haya de por medio. Pero cuando nos juzga el Creador de los cielos y de la tierra, los juicios son justos e imparciales, porque está operando la corte celestial. Más dice, si alguno pecare contra Jehová, ¿quién negará? ¿Quién rogará por él? ¿Quién va a rogar por él? Si las cosas ya están en las manos de Dios. A no ser que clames a lo mejor por misericordia, aún así, ya todo está dado, todo está dicho, ya todo está en las manos de Dios. Pero ellos no oyeron la voz de su padre.
Porque ¿sabe por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y era un caso perdido, ¿no? Era un caso perdido. Y yo me estoy acordando ahora de las palabras que decía nuestro pastor Carlos, pastor Carlitos Nivela. Y en los encuentros decía, hay que ser radicales. Hablaba de la radicalidad. Y ahora ha llegado a mi espíritu el asunto de la radicalidad. Me parecía una palabra media dura. Pero es que tenemos que ser así. En las cosas del Señor hay que ser radicales para poder ceñirnos a sus reglas, a su presión y disciplina. Parece que nos incomoda, es como si nos meterían en un saco de fuerza, ¿verdad? Y dice, no me gusta esta radicalidad, estas reglas, esta disciplina que a mí incomodan. Pero al final se va a moldear, pues. Se va a moldear usted. Y después va a agradecer. Porque usted va a ser un hombre hecho y derecho, o una mujer hecha y derecha. Y va a llevar su orden ministerial de la mejor manera. ¿No le parece? Entonces, no es porque le pongan así porque sí. Ni cuando a usted le disciplinaban sus padres por algo, usted salía molesto de la disciplina, ¿no? Y yo decía a veces, uy, era que me dé unos 3 correazos en la nalga y no que me hable, porque lo que de los correazos en la nalga, eso sí que me dolió, pero ya me pasó. Pero cuando me hablaba mamá y papá, a veces en los oídos me retumbaba, 2, 3 días ya estaba, pero que lloraba, a moco tendido. Hasta que no llegaba a los brazos de mamá y papá, me abrazaba llorando y me decía, mamá, perdóneme, papá, perdóneme. Y ahí como que recién la cosa se calmaba. Entonces las palabras llegan. Dice que la palabra del Señor llega hasta lo profundo del alma, ¿no? Y rompe todas estructuras mentales. Bueno, continuando. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le reteñirán ambos oídos. Y aquí hablamos de un reteñir. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Eso le dijo al niño Samuel, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Dios mío, perdóname porque hemos blasfemado. Yo también fui uno de esos. Yo también fui uno de esos y le pedí perdón a mi paternidad espiritual y él me perdonó. Y desde ahí tuve un despertar del espíritu. Y desde ahí el propósito en mi vida se está cumpliendo y se cumplirá mientras me mantenga en los caminos de Dios. Y él no los estorbó. ¿Qué tenía que hacer? Ser radical, mano firme. Pedirles un alto. Usted ha visto en las selecciones, ¿no? Cuando los jugadores no rinden, el técnico tiene que sacarle de la cancha. Pero si no le saca de la cancha el técnico queda mal y el técnico también es sacado. A lo mejor tenía que cesarle sus funciones. Tenía que llamarles a un arrepentimiento. Tenía que proceder después de ese arrepentimiento un proceso de restauración ministerial. Pero no hubo tal cosa. Más bien, dijo el Señor, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada, jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiere tanto el sacrificio y la ofrenda. El Señor lo que quiere es obediencia. Antes de terminar, el Señor me ha dado algunos sueños. Y por eso es que también he puesto esto a colación de hijos confrontados. A veces los hijos no son confrontados como corresponde por el Padre terrenal, pero ¿sabe quién te confronta? El Padre espiritual, el Señor de señores y Rey de reyes. Él te confronta. Y no solamente confronta al hijo, confronta al Padre y confronta a quien no haya cumplido debidamente su ministerio. Cuidémonos de eso. El sueño que tuve es que estaba yo en una casa y recorría la casa, las habitaciones, y de pronto me percaté que en la parte de la losa del primer piso había unas goteras que caían pertinazmente gota a gota y nos incomodaban porque eso generaba una humedad. Y todo estaba mojándose. Y yo le envié a unos jóvenes y le dije,
Por favor, anda al segundo piso y mira lo que está pasando. Después el joven nunca regresó. Cuando yo subí al segundo piso, me percaté de que el joven no había ido al lugar que se le había asignado. Él se desvió a otro lugar, a otra habitación. Y yo cuando fui al lugar donde estaba gestionando ese problema, ¿sabe qué pasó? Encontré unos estanques de agua con aguas estancadas, unos tachos con aguas estancadas. No fluían en nada. A veces estamos con aguas estancadas que no fluimos, Padre. Toda agua estancada en nuestras vidas es echada fuera en el nombre de Jesús. Y al momento que yo portaba esas aguas estancadas, veía que hermosas vidas salían de ese lugar. ¿Sabe? Usted ha visto los cangrejos, ¿no? Pero era un ser que no había visto yo antes. Era un ser diferente que tenía unos colores azules, amarillos, celestes, brillaba. Era una figura que resplandecía. Dije, jamás había esto. Y cobraba vida. Cuando yo le comuniqué a mi apóstol, al padre espiritual de la casa, me dijo, son los hijos de la casa, son los discípulos que todavía no dan fruto y no han querido dar fruto. Pero en el momento que quiera dar fruto, vidas, cosas maravillosas saldrán de ahí. Vidas serán edificadas. Y todo lo que está oscuro será luminoso. Entonces el Señor nos está confrontando a que cumplamos con nuestra labor ministerial. A que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y para terminar, quería hacer alusión al Salmo 84:10 que estábamos leyendo mi esposa y yo, al Salmo de David, que decía, ese hombre sí que es conforme al corazón de Dios, ¿no? Que decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dios les bendiga, queridos hermanos, que la paz y el amor de Jesús esté con todos nosotros. Amén.